A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Hacemos el milagro a veces de que lleguen los insumos y luego el producto termina en manos de un camión, de una mafia que se lo lleva para Colombia o lo bachaquea. Tenemos que buscar la solución. En el campo de la economía de mercado y el libre mercado no está la solución. La solución está en el campo de la construcción de los nuevos mecanismos distributivos y de fijación de precios reales del país. Lo he dicho durante 4 años, no lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Y pudiera decir la gran debilidad que hoy tenemos. Saludos apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Educación al Debate, espacio para la reflexión, el análisis, la autocrítica y los aportes para la construcción de una educación transformadora, inclusiva y de calidad. Programa intitulado Pedagogía de la Guerra Económica, dirigido a nuestro colectivo de formación docente Samuel Robinson y a los maestrantes del Programa Nacional de Formación de la Micromisión Simón Rodríguez, así como también a todos los integrantes de los centros locales de investigación del magisterio venezolano. Con la preocupación y la angustia del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comenzamos este programa de hoy, al cual calificamos de importante y necesario en el marco del proceso de lo que es la guerra económica que está atravesando el pueblo venezolano. En primer lugar, nosotros queremos dejar en claro que no somos economistas ni expertos burocráticos sobre el tema económico, mas sin embargo nos autocalificamos como docentes e investigadores, la cual debe ser la postura obligatoria para todo maestro venezolano. En segundo lugar, consideramos importante el manejo correcto o el manejo en profundidad y rigor sobre los asuntos económicos de la patria, puesto que ellos derivan e impactan sobre el desarrollo social y sobre todo los procesos que se llevan a cabo en el país. Esto ubicado en el marco de los referentes éticos que está proponiendo el Ministerio de Educación a través de su documento sobre transformación curricular. El referente ético número 6 habla sobre educar en, por y para el trabajo productivo y la transformación social. Y el referente ético número 8 habla sobre la visión crítica del mundo, y estas pues son las banderas y las posturas que vamos a asumir dentro de este programa radial, lo cual lo teníamos prometido desde hace bastante tiempo, pero llegó el momento pues de regalarles un análisis pormenorizado sobre el tema de la guerra económica. El programa lo hemos titulado Pedagogía de la Guerra Económica, puesto que nosotros estamos acostumbrados en la mass media, en los medios de comunicación, el término o los términos económicos que viene manejando el capitalismo para confundir y para engañar a todo el pueblo y a toda la masa. Términos como, por ejemplo, fuga de capitales, ganancias, subida de precios, divisas, inflación, renta y otros tecnicismos que a veces no son comprendidos en el marco de lo que significa eso en la vida real del venezolano y venezolana de a pie. Y es precisamente este desglose que vamos a hacer a partir de este programa de todos estos elementos económicos que tienen impacto sobre la vida de todos los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro, tratando pues de esclarecer y desenrollar toda esta maraña de confusiones que se teje sobre el tema de la guerra económica. Escuchemos el siguiente micro y hagamos un análisis al respecto. De forma implacable, la industria cultural y los medios privados
despliegan contra la conciencia colectiva un extenso arsenal de recursos de manipulación, cuya tarea es la destrucción mental del país. Se sirven de todos los medios posibles. La televisión en primer lugar, con su carga de impacto visual y emocional. La radio, como medio de alta penetración y reiteración de mensajes que agreden la psiquis colectiva. La prensa escrita, como formadora de las matrices de opinión mediante las cuales se racionalizan los argumentos de la guerra económica. La publicidad, que juega un doble rol, mientras continúa ofertando la ilusión consumista del sistema, desliza indirectamente y refuerza mensajes conspirativos. Pero sobre todo, en la guerra psicológica juegan un papel central los nuevos medios digitales, ancladas en modernas teorías, como la de los genes informativos, llamados memes, y el contagio viral de la información. Se despliegan estrategias que multiplican de forma casi ilimitada los mensajes desestabilizadores. A su vez, los ciudadanos reproducen exponencialmente estos mensajes, creándose un círculo vicioso de incertidumbre y tensión. Se impone un lenguaje conveniente. A la guerra económica la llaman crisis. Al acaparamiento sistemático, escasez. A la especulación cambiaria, la denominan debilidad de la moneda. Al saboteo, incapacidad gubernamental. Con su gran alcance y versatilidad para la difusión de contenidos, las redes sociales potencian el mensaje desestabilizador de forma gratuita e histérica. Al mismo tiempo, sirven de elemento movilizador para la acción política, incluso la acción violenta, como lo vimos los días posteriores al 15 de abril. Estos son los primeros elementos que ponemos en el debate a la brutal guerra económica que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela. Algunos han dicho de que acá en Venezuela no está ocurriendo una guerra económica, sino que se trata de un mal manejo de los temas económicos o sencillamente políticas económicas inadecuadas o basadas en un modelo desgastado y que no ha venido dando respuesta al desarrollo social. Sin embargo, nosotros tenemos que ver los elementos deliberativos e intencionales que han venido trabajando desde la partida física del comandante Hugo Chávez. Al partir físicamente el presidente Chávez y montarse en la presidencia bajo elección popular y por mayoría de votos del ciudadano Nicolás Maduro Moro, comenzó una brutal guerra que está montada desde el Departamento de Estado y desde los tanques pensantes del imperio, debilitando toda una serie de elementos que ya vamos a describir para desmoralizar, desmotivar y destruir el proceso referente en todo el cono sur, como lo es la revolución bolivariana. Se trata de destruir el modelo, de destruir el sueño, de acabar con el ejemplo político, que si es exitoso se puede expandir por todo el cono sur y además de eso puede debilitar los intereses de los grandes imperios. En todo caso, la guerra económica en Venezuela se ha visto manifestada a través de los grandes medios de comunicación social, la gran burguesía empresaria, las grandes empresas transnacionales, los dueños de las redes de distribución de alimentos y sobre todo los oligopolios y monopolios que tienen el control de gran parte de los alimentos y productos de primera necesidad. Venezuela ha sido sometida a un terrorismo económico bestial, ha sido capaz de resistir, pero sin embargo ha predominado en los últimos 4 años largas y enormes colas, desaparición de productos de primera necesidad, productos claves que consume a diario el venezolano con mecanismos económicos como la especulación, como el acaparamiento, como el bachaqueo y otros elementos que vamos a ir caracterizando y poniendo en el tapete como parte de esta guerra económica. Uno de los elementos notables que se ha venido incrementando en Venezuela es lo que el capitalismo conoce como inflación, pero que algunos expertos económicos que han hecho estudios muy rigurosos al respecto, como Piña o como el propio Luis Salas, quien fue ministro del presidente Maduro, ha expresado que no se trata solamente del término inflación, que es un término engañoso, porque la inflación intenta naturalizar y ver como normal un proceso especulativo, sino que se trata más bien del incremento desmedido
y reiterado de los precios. Se trata pues de un incremento de los precios de los artículos y servicios que todas las semanas se consiguen en los anaqueles y en todo el territorio nacional, sin ninguna razón técnica que lo justifique a nivel económico. Eso lo veremos más adelante, porque en verdad que vamos a hacer un gran esfuerzo por sistematizar todo este trabajo que abarca varios aspectos pues dentro de lo que es la economía. El doctor Heriberto González pone en la mesa unos argumentos característicos de la guerra económica. Vamos a escucharlo y seguimos deliberando acerca del tema que está en el debate. Primero, ¿estamos viviendo una guerra económica o es simplemente una crisis económica? La oposición dice que esto es una crisis económica fundamentada básicamente en un mal manejo de la economía por el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que esto es una guerra económica, y una guerra económica que lleva las mismas intenciones de los combates anteriores, pero con una nueva modalidad. Y esta nueva modalidad tiene varias características. Uno es que no tiene cara. No hay ninguna persona que esté llamando a la especulación. Nadie está llamando a que se haga extracción de los productos de Venezuela. Nadie lo dice. No aparecen en los medios. Aparecen en las redes sociales, pero en forma anónima. Entonces digamos que el primer elemento que las diferencia de todos los demás es el anonimato. No hay líderes aparentes. Incluso los últimos líderes de la oposición no aparecen en este caso llamando al saboteo económico. Entonces ya eso es un elemento que lo diferencia enormemente. Y el otro elemento es que en las pasadas intervenciones, la forma de la intervención dividía a los venezolanos en pro y contra. Los que estaban a favor de la intervención y los que estaban en contra de la intervención. Yo creo que esta guerra económica hay que identificarla como guerra económica de baja intensidad difusa. Buen término para caracterizar la guerra económica que estamos atravesando en Venezuela. Modelo, por cierto, que ya ha sido aplicado en el pasado por los grandes imperios. Recordemos a la Chile de Salvador Allende y al golpe de estado brutal que sufrió por allá en el año 71-72, cuando el gobierno de Salvador Allende fue sometido pues a una guerra económica, donde sabemos que se le ordenó hacer chillar a la economía. Henry Kissinger y todos estos funcionarios del Estado y del gobierno norteamericano. Allí hubo un plan premeditado, y ya en Venezuela pues hemos tenido noticia de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, quienes han dicho pues que ya que no pueden deshacerse pues del gobierno democrático del presidente Maduro, habría que derrotarlo económicamente hablando. Y hay muchos argumentos que prueban esta tesis. Por allí tenemos pues las sanciones que nos ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos, las sanciones económicas, y recientemente pues la Unión Europea, como suelen hacerlo estos organismos al servicio del gran imperio norteamericano, arrastrándose pues al imperio norteamericano. Ya están hablando pues de sanciones económicas a altos funcionarios de Estado del gobierno revolucionario. En todo caso, volviendo al tema de la guerra económica, fíjense del análisis que hace el doctor Heriberto, donde se ve pues toda una estrategia de confusión, de anonimato, toda una suerte de exacerbar el egoísmo entre el pueblo venezolano, pueblo contra pueblo, exacerbar la máxima ganancia, el lucro fácil, el enriquecimiento inmediato a través de las grandes redes de bachaquerismo, redes de corrupción, redes de contrabando, el contrabando en la frontera, y bueno, y una serie de elementos que han venido destruyendo la economía y han venido llevándonos a los momentos actuales. Y hay varias estrategias utilizadas con este fin, con el fin de potenciar la guerra económica. Entre ellas están lo que se conoce como ralentización de los procesos económicos, por ejemplo, cuando no producimos pues lo necesario o lo que usualmente produce pues una empresa. El cierre de líneas de producción pudiera ser otro mecanismo que emplean muchas empresas privadas que están sumadas a la guerra económica. Recuerden también ustedes la postura que asumió Fede Cámara como parte del empresariado venezolano y el golpe de estado que le dieron al presidente Chávez en el 2002, lo que quiere decir pues que esta gente, esta burguesía empresarial, ya tienen experiencia previa de todo lo que son golpes de estado
y de actitudes beligerantes y bien pensadas para destruir pues el espíritu de unión que había en la Revolución Bolivariana y que todavía queda en la Revolución Bolivariana. Vamos a traer al tapete el tema de las empresas Polar. Lo vamos a hacer por la importancia que tiene esta empresa en cuanto al suministro de los artículos de primera necesidad, sobre todo los alimentos, ¿verdad? Y se trata pues de una empresa que tiene más de 70 años en el mercado nacional, que por cierto no tiene nada de nacional, ya lo veremos dentro de poco, y que es, bueno, la que tiene el oligopolio de los alimentos de primera necesidad como pastas, harina de maíz, mantequilla, entre otros productos. Vamos a escuchar un micro sobre las empresas Polar y continuamos el debate. La producción de empresas Polar a partir del año 2012 ha sido programada con el objetivo de promover una guerra económica. Lorenzo Mendoza utiliza una estrategia mediática tratando de justificar que el déficit de productos se basa en que el gobierno bolivariano no asigna dólares para adquirir materia prima para la elaboración de insumos. Pero se ha demostrado que esta empresa ha recibido casi 6.000 millones de dólares en los últimos años. La Revolución Bolivariana ha desenmascarado a esta empresa parásita y fascista, claramente arrodillada a los intereses del imperio norteamericano. La población ya reconoce que Polar desvía los productos hacia el bachaqueo y promueve precios especulativos. Según gráficas de la propia Polar, Farmatodo y Procter & Gamble, queda develado que estos grupos pseudoempresariales han bajado progresivamente sus cadenas de producción para desarrollar un plan de desabastecimiento programado, generando condiciones para un golpe de Estado. Estos consorcios han recibido del Estado grandes sumas de divisas, sin que ello se traduzca en un aprovechamiento de sus máximas capacidades productivas. ¿Cómo es que recibiendo dólares del Estado, estas empresas no producen? ¿Por qué las bajas de producción se dan justamente en momentos de crispación política? ¿Por qué no invierten en Venezuela y solo se dedican a la distribución y empaquetamiento impulsando precios especulativos? Buenas preguntas para la reflexión. Una empresa a la cual se le ha otorgado más de 5.000 millones de dólares en 10 años. Una empresa que ha contado con la producción de maíz, la cual el Estado venezolano le ha proporcionado para producir el harina pan. Una empresa que ha contado pues con toda la seguridad jurídica y además de eso el aprovechamiento de todos los recursos naturales y mano de obra barata en Venezuela, además de excepciones en los impuestos. Una empresa que tiene más de 70 años en el mercado y a la cual ha logrado pues enriquecer a una pequeña minoría de socios, entre ellos el señor Lorenzo Mendoza, catalogado uno de los hombres más millonarios del Cono Sur con más de 2.500 millones de dólares en su cuenta. Imagínense ustedes todo lo que implica este consorcio de empresas Polar, que tiene más de 190 plantas en todo el país y que además de ello posee un oligopolio de todos los alimentos de primera necesidad. Una empresa pues que ha venido apostando a la caída del gobierno venezolano y que bueno, no ha invertido en Venezuela y que tiene el privilegio por ahora de recibir grandes cantidades de divisas que al fin y al cabo se vuelven improductivas y que terminan expatriándolas pues a otras tierras. Vamos ahora a escuchar cómo puntualiza Luis Enrique Gabazú, investigador sobre el tema económico, que tiene una vasta experiencia en el ámbito económico y además que es parte de un observatorio económico que le hace seguimiento a la economía. Él precisa muy bien todo el asunto de las empresas Polar. Escuchemos pues. Pero anda a ver una gran empresa, si exporta o no exporta. Polar, por ejemplo. ¿Por qué Polar no exporta? ¿Por qué Polar no invierte? Ahorita recién la revista Fortune sacó a Lorenzo Mendoza entre los millonarios más millonarios del mundo con una fortuna personal, 2.900 millones de dólares. Si él agarra de su propia fortuna personal 2.900 millones de dólares y agarra 500 millones de dólares, le quedan todavía 2.400 millones de dólares en su bolsillo de él, y hay que ver lo que invertiría con 500 millones de dólares. Para más harina de maíz, para más arroz, para más salsa de tomate, para más todas esas cosas que ellos producen allí en ese grupo. Pero no lo hacen, porque está imbuido exactamente de la misma lógica de las empresas extranjeras. Por cierto, Polar es una empresa extranjera, para quienes no lo saben. Alimentos Polar, Cervecería Polar, Pepsi-Cola de Venezuela, las tres principales empresas del grupo Polar. Alimentos Polar, que es la que más nos interesa porque es la que tiene que ver con el alimento, es una empresa que en más del 50%, en el 55% de su capital accionario hasta 2012,
que es donde tenemos la información, pertenecía a dos grandes grupos financieros bancarios mundiales, el Deutsche Bank alemán y el Credit Suisse Bank, la banca suiza. Esos son los dueños de Alimentos Polar. El otro 45% se reparte entre otros accionistas minoritarios extranjeros y la familia, etcétera, y empresas relacionadas de Polar. Pero además Polar es un monstruo, porque Polar también tiene acciones y posee capital en muchas otras empresas en este país. Por ejemplo, para entender guerra económica, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el 25% de las acciones de macro comercializadoras pertenecen al grupo de empresas Polar. O sea, que Polar es accionista principal de Macro. Pero además hay vinculaciones muy estrechas, hay vinculaciones incluso de consanguinidad entre las juntas directivas, ¿no?, y los accionistas de empresas Polar, de Procter & Gamble, de Pharmatodo, por nombrar solamente tres de los actores más notorios que están y han sido implicados en una conspiración de guerra económica contra Venezuela. ¿Y por qué traemos a las empresas Polar a este debate de guerra económica? Pues porque es parte del mecanismo que aquí se ha instaurado por más de 100 años como producto de lo que es el rentismo petrolero. A este punto del programa empezamos a indagar en las verdaderas causas que tiene esta guerra económica dentro del aspecto de la economía nacional. Como todos sabemos, Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo. Dicho en palabras del profesor Fernando Travieso, es el punto estratégico geopolítico más importante del planeta Tierra. Imagínense lo que eso significa. De modo que la venta del petróleo trae como consecuencia la entrada de divisas en efectivo, dólares, que el gobierno introyecta a la economía a modo de divisas vendidas a bajos precios en el mercado cambiario, con el control de cambio, se las vende a estas grandes empresas con el sobretexto de traer maquinaria, de traer materia prima y otros elementos, y dichas empresas, en vez de reinvertir su ganancia en el país, como es el caso de la empresa Polar, que ya sabemos es una empresa transnacional, pues no invierten, no aumentan capacidad instalada, no mejoran los servicios, no mejoran la calidad del producto, y en muchos casos los mejores productos de estas grandes empresas son llevados a Europa o a mercados internacionales, dejando aquí los productos de más baja calidad. Estas empresas se han aprovechado de la enorme ventaja de contar con divisas seguras que le ha suministrado al Estado como producto de la renta petrolera. Esta práctica ha venido destruyendo y desvirtuando la economía y ha generado pues grandes cadenas de corrupción a través de todos estos mecanismos o de venta de la divisa nacional. Además de eso, ha venido distorsionando el mercado nacional, puesto que como son divisas bastante económicas, divisas que hasta hace muy poco se estaban vendiendo a 10 bolívares por dólar. Imagínense ustedes, estos empresarios lo que hacen es colocar estas divisas en el mercado negro y hacen tremendas ganancias a su favor. Este tema pues nos lleva a indagar sobre la característica fundamental de la economía venezolana. La economía venezolana está basada en la monoproducción de un producto básico que es el petróleo, y a causa de la enorme entrada pues de recursos del dólar, de la divisa dólar, hemos logrado sostener una economía improductiva donde gran cantidad de productos y servicios que consumimos lo importamos y se los damos pues a grandes importadoras que nos traen todos los productos y materiales que necesitamos, incluyendo otras materias primas que se utilizan en la empresa nacional. Se trata pues de características estructurales de la economía, y es allí donde nosotros de ahora en adelante y en este programa y en sucesivos programas vamos a profundizar en esas causas, porque en un tiempo acá el conocido escritor venezolano y político Arturo Uslar Pietri habló de sembrar el petróleo, pero este concepto se fue desvirtuando, puesto que las empresas encontraron un negocio mucho mayor, como lo es el negocio de captar la renta petrolera sin invertir ni mejorar la capacidad instalada. Vamos a escuchar un poco acerca de las características estructurales de la economía venezolana y de lo que también se conoce
como el fallo de inversión y otros elementos que se ven en la economía nacional, como lo es la sobrefacturación de importaciones y otros aspectos más que han venido destruyendo la economía nacional. Nuevamente Gabasú. Pero resulta que ese ciclo virtuoso del crecimiento económico en Venezuela falla, no se produce. Es la característica estructural de la economía venezolana. Se observa de 100 años para acá o incluso más. ¿Qué ocurre? Efectivamente el ciclo es exactamente igual. Aumenta la demanda, la oferta insuficiente, suben los precios, se mantienen los insumos bajo control, los factores productivos, aumenta la tasa de ganancia. Pero de ahí en adelante es donde viene el fallo. Los empresarios, los productores, los dueños de fábricas, los dueños de granjas, etcétera, en lugar de utilizar los excedentes que obtienen al aumentar su tasa de ganancia para reinversión productiva y aumento de los niveles de empleo y expansión de la frontera de posibilidades de producción, lo que hacen es no invierten, no expanden capacidad instalada. Al menos no en la proporción en que deberían, sino o muy poco, o nulo, o incluso se produce desinversión. Por lo tanto, no aumenta la capacidad productiva o la planta instalada de producción en la economía nacional, ni se producen aumentos en el empleo asociados a la expansión de la producción, ¿no? Puede haber aumentos en el empleo porque el Estado va aumentando el empleo, porque hay generación de empleo de otra manera, pero no debido a la expansión de la inversión productiva. Por lo tanto, no se expande la frontera de posibilidades de producción, la oferta se mantiene insuficiente, siguen subiendo los precios, inflación, y suben los salarios. ¿Pero por qué suben los salarios? Los salarios suben sostenidos por renta petrolera, gasto público, básicamente, que es lo que jalona los salarios al alza. Y eso nos convierte en un círculo o ciclo vicioso del estancamiento económico, ya no del crecimiento económico, porque hay ese fallo. Fallo de inversión que va contra toda lógica de crecimiento y desarrollo económico, que ha producido el deterioro del Producto Interno Bruto, que ha producido problemas de acaparamiento, de escasez y de todos los elementos que conocemos en esta guerra económica. Es un proceso, por una parte, deliberado, pero al mismo tiempo es parte de una distorsión estructural de la burguesía parasitaria venezolana, que es improductiva y que ha vivido del Estado en los últimos 50 años. Estamos hablando de una persona, de unos empresarios que no arriesgan absolutamente nada, que no están interesados en industrializar el país, de generar empresas, de generar puestos de trabajo, empresas productivas y todo lo demás, sino más bien de parasitar del Estado, de pedir la renta petrolera que les pertenece con su pretexto de importar materia prima, y que al mismo tiempo lo que hacen es meter el dinero en el mercado negro con grandes y groseras ganancias. Además de traer cosas de poco valor, hasta chatarra han traído para acá, para Venezuela, estos bandidos y empresarios que se han nutrido y que han vivido del Estado. De modo que, como bien lo dice Luis Enrique Gabasú, se trata pues del negocio redondo del siglo XXI. Tomar la renta petrolera, tomar el dólar barato de 10 bolívares y venderlo a cualquier cantidad grosera, destruyendo la economía e incrementando groseramente los precios. Además de eso, pues tenemos factores que influyen, por supuesto, sobre ese procedimiento, porque como estábamos diciendo o como venimos sosteniendo en este programa, se trata de acciones deliberadas para destruir la economía y debilitar al proceso revolucionario, al gobierno nacional, debilitarlo en los cimientos y en las bases por el descontento que se genera y en la zozobra que produce una guerra económica de tan grandes magnitudes. Pero esta solamente es una parte de la guerra económica. Ya veremos pues lo que está ocurriendo en la frontera, lo que está ocurriendo con los grandes oligopolios y toda una serie de distorsiones que se suman a este proceso brutal de guerra económica. Otro elemento muy interesante que tenemos que considerar, la creación en Venezuela de grandes oligopolios y monopolios industriales. Aquí en Venezuela no se ha diversificado el mercado en el terreno mismo de lo que se conoce como el capitalismo, porque pequeños empresarios se han venido a la quiebra cuando estos grandes oligopolios instalan sus plantas en Venezuela y no hay manera alguna de poder competir porque tienen el poder económico para implementar sus marcas. Además que son marcas comerciales internacionales que tienen todo el poder mediático en todos los canales y medios de comunicación.
Estas empresas y oligopolios, por ser las que producen los bienes y servicios que producimos en Venezuela, son las que dictan el precio, le ponen el precio y van especulando, y sobre todo ahora en las redes de distribución. Pero magistralmente, Luis Enrique Gabazú de nuevo nos habla de estos oligopolios. Escuchemos pues. ¿No? Que aquí los monopolios campean a diestra y siniestra. Aquí todos los sectores que ustedes ven en un anaquel o en cualquier tienda están monopolizados o oligopolizados en su suministro, en su oferta, quienes lo producen o los importan. Todos esos productos, toda esa gama de marcas está controlada por 2, 3 o 4 empresas, o una sola. Por ejemplo, Empresas Polar tiene el monopolio de las margarinas. 6 marcas de margarina diferentes, de las más vendidas son de Polar. No es nada más Mavesa, también es Nelly, también es Dorada. Eso es de Polar. Tú ves las salsas de tomate, son 2 o 3 nada más y tienen más del 90% del mercado. Cerveza igual, harina de maíz precocido, chucherías, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos en una economía monopólica u oligopólica, es decir, donde uno solo se lleva toda la torta o a lo sumo 2 o 3 o 4. Eso es la inmensa mayoría de todos los sectores de bienes de este país. Si habláramos en términos políticos, pudiéramos decir que nosotros somos víctimas de una enorme dictadura económica, puesto que estos grandes monopolios y oligopolios que se han creado o alrededor pues de la renta petrolera han venido imponiéndonos sus precios, sus marcas y sus productos. Es aquí en este análisis cómo la guerra económica va tomando otra dimensión. Fíjense ustedes, la guerra económica viene enlazada desde la producción, desde la distribución hasta la venta final del consumidor común. Pero en ese tránsito hay distintos actores que intervienen y distorsionan, por supuesto que aumentan los precios de los productos de manera grosera porque no respetan los controles mínimos que se han establecido, como pudiéramos hablar sobre la ley de precios justos y ahora la ley de precios acordados, que fueron sancionadas con el objeto de controlar y dar orden a esta distorsión de la ganancia. Escuchaba a un destacado analista económico decir que si lográbamos controlar la ganancia, podríamos controlar la subida de los precios, lo que comúnmente se llama la inflación, que todos sabemos es una de las más altas del mundo en este momento, además pues de otras cosas. Pero los factores económicos en Venezuela son bastante interesantes de analizar, puesto que no se corresponde los logros sociales que va teniendo la revolución con los elementos económicos que se están viendo en el día a día. Por ejemplo, la tasa de desempleo ha venido disminuyendo progresivamente, al igual las cifras de pobreza crítica ha venido disminuyendo. Esto puede estar vinculado a las misiones sociales que ha venido implementando la revolución en los últimos 15, 16 años. Como sabemos, nuestro pueblo venezolano ha venido o ha sido protegido por estas grandes misiones, que no es más que la redistribución de la renta petrolera que ahora se ha redireccionado para que no la tome nada más un pequeño grupo de oligopólicas empresas transnacionales y que se ha venido distribuyendo en inversión social. Una suerte de democratización del capital o de la renta petrolera que ha venido ensayando la revolución. Aquí en Venezuela podemos decir que tenemos una educación pública de calidad, gratuita, así también como la gran inversión que ha hecho el gobierno nacional en crear una red de salud que garantice la asistencia primaria de todos los ciudadanos. Nadie puede negar la creación de los CDI, las salas de rehabilitación integral, los cientos módulos de barrio adentro que se han venido creando con la revolución. Además de eso, de la cooperación del hermano pueblo cubano, los médicos cubanos que han venido acompañándonos en estos últimos años. Eso en materia de salud, pero también en materia educativa se ha venido avanzando con el programa de alimentación escolar, se ha venido avanzando en la dotación de canaimas educativas, se ha venido avanzando en otras áreas sociales, como por ejemplo la construcción de cientos y cientos de viviendas en la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando de casi 2 millones de viviendas construidas en poco menos de 5 o 6 años. Todo esto es la reinversión de la renta petrolera que aquí se llevaban estas grandes empresas transnacionales, además de la propia corrupción que había dentro del gobierno. Y es por eso que PDVSA ha venido cumpliendo un rol muy importante en el reacomodo, en el nuevo cuadro político que se ha establecido en Venezuela. Recordemos aquí que las empresas petroleras
no pagaban regalías ni pagaban impuestos al Estado. Fue gracias al gobierno del presidente Hugo Chávez que aplicó una ley donde las empresas petroleras, aparte de ser realmente nacionalizadas, tienen que pagar un impuesto y que esa regalía se ha traducido en mejoras en la inversión social, en mejoras para el pueblo venezolano. Precisamente a raíz de estos indicadores positivos, a raíz de haber cumplido las metas del milenio, a raíz de haber saneado parte de la economía que teníamos antes del año de 1999, precisamente a partir de los grandes logros sociales que obtuvo el presidente Hugo Chávez, es que se aplica una estrategia brutal de guerra económica para debilitar el gobierno, valiéndose pues de la caída de los precios del petróleo, porque recordemos que nuestra economía está muy ligada en el rentismo petrolero a los precios del petróleo, y es precisamente una de las distorsiones y de las fallas que ha venido tratando de solventar el gobierno del presidente Maduro cuando propone vigorizar la economía y crear una nueva economía productiva. Más adelante hablaremos de algunas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Maduro, más allá de hacer un análisis y ponderarlas de positivas o de negativas, ya será la historia encargada de hacerlo, pero sí podemos decir responsablemente que el gobierno nacional ha venido tomando medidas para mitigar esta enorme guerra social. Aquí se han dictado algunas leyes, aquí se dictó un decreto de emergencia económica para que el ciudadano presidente tuviera la potestad de tomar algunas medidas coyunturales para solventar la crisis económica. Aquí también se crearon los 15 motores de la economía con el fin de dinamizar pues los procesos económicos, además de crear unas mesas y unos encuentros con los empresarios, un acercamiento a los empresarios para consensuar precios, para consensuar ganancias y sobre todo para garantizar la producción de bienes y servicios. Sin embargo, el imperio no perdonaría jamás que una revolución naciente en Latinoamérica germine y dé fruto, y es por ello que han venido intentando todo este saboteo económico que ya alcanza dimensiones preocupantes, dimensiones que ya todos sabemos, porque en Venezuela los precios han aumentado de manera salvaje y grosera, y además de eso se ha venido generando una peligrosa y muy preocupante carencia de medicamentos y otros aspectos, medicamentos y alimentos necesarios para el pueblo venezolano. Claro está que un sector de la población, un sector de derecha, está pidiendo la creación de un canal humanitario, pero todos sabemos, todos los que hemos estudiado la historia, somos la mayoría, sabemos lo que eso significa. Las veces que ha llegado las Naciones Unidas a estos pueblos han venido trayendo hambre, miseria, han invadido los pueblos, los cascos azules, y termina pues siendo más que una ayuda humanitaria, pues una intervención militar disimulada. En sucesivos programas iremos haciendo un análisis aún más profundo de los elementos económicos que tienen que ver con esta guerra económica. Pero lo último que habría que decir, ya para ir culminando nuestro programa de hoy, es el asunto del contrabando de la moneda, del corralito bancario, de la falta de efectivo, de todo el saboteo económico que han venido impulsando los bancos, que están metidos en la jugada y en el negocio, y además de eso el contrabando de extracción y el bachaqueo, el contrabando de la gasolina que se llevan al hermano pueblo de Colombia. Vamos a escuchar un micro para profundizar en este tema. El bachaqueo es una práctica de contrabando que busca generar la inestabilidad económica y se ha constituido fuertemente en la frontera de Venezuela y Colombia por los estados Zulia y Táchira. Entre el 20 y 15% de la producción de productos de primera necesidad y alimentos se pierden en el comercio ilegal. Esto es realizado por varios grupos delictivos o mafias que compran productos regulados en los automercados y los venden en las fronteras a precios más elevados. Las redes de mercado de alimentos Mercal y la productora y distribuidora de alimentos Pedeval, que fueron creados por el gobierno venezolano para garantizar alimentos a precios solidarios, son los principales establecimientos donde los contrabandistas se surten de los productos. Los productos más buscados por estas mafias comerciales son arroz, aceite vegetal, harina de maíz, azúcar, leche en polvo, entre otros. El gobierno de Venezuela emprendió una serie de acciones para luchar contra la especulación y el acaparamiento, y contra las mafias que se han infiltrado en la cadena de comercialización y distribución de Mercal y Pedeval. Los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron el pasado jueves un plan estratégico para hacer frente al comercio ilegal, combatir el bachaqueo y erradicar esta práctica de la zona fronteriza. Y para complejizar aún más el tema de la guerra económica en Venezuela,
necesario es que estudiemos a fondo lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Recordemos que nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con el hermano pueblo colombiano y unas relaciones económicas que suman cientos de miles de dólares durante todo el año. Hay una economía legal y hay una economía informal y legal que es precisamente la que genera mayores ingresos e intercambios económicos entre ambas naciones. Lamentablemente se viene practicando y se viene repotenciando a lo largo del tiempo un contrabando masivo de productos de primera necesidad y también de combustible entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, principalmente en las fronteras de Táchira y Zulia, donde a diario pasan enormes cantidades de combustible, de gasolina, de productos de limpieza, de alimentos que se venden masivamente en ciudades como Cúcuta y la propia Bogotá. Usted puede pasar la frontera y conseguir todos los productos venezolanos en el otro extremo del país, pero para eso existen una serie de mecanismos que han venido legalizando el contrabando en la frontera por parte del gobierno colombiano. El gobierno colombiano ha dictado algunas leyes y ha dictado algunas normas, además de la creación de casas de cambio que han venido devaluando y destruyendo el valor real de la moneda venezolana, además del famoso dólar today, que funciona como marcador de los precios que desde la frontera de Venezuela, de Colombia hacia Venezuela, se viene imponiendo. En esa frontera se pueden observar, por supuesto, tráfico de todo tipo de artículos, además de la gasolina y otros combustibles que se venden libremente en el pueblo colombiano. Al respecto, el investigador y periodista venezolano Tony Bosa hace un trabajo muy interesante en un pequeño libro al cual queremos recomendar, que se llama La guerra contra el pueblo. Allí habla muy bien sobre las relaciones económicas de Venezuela con Colombia. Abro cita: el contrabando de Venezuela a Colombia registró en el año 2013 la nada despreciable cifra de 5.000 millones de dólares, equivalentes a la cuarta parte de nuestras reservas internacionales, mientras que el comercio legal apenas llegó a 817 millones de billetes verdes, o sea, de dólares. Aquel supera a este por 3 veces su valor. Durante el nefasto gobierno de Álvaro Uribe Vélez se diseñó un tinglado que actúa como un estado dentro del estado colombiano. Es un aparato de poder económico y financiero apoyado además en la fuerza de la violencia del narcoparamilitarismo, que enfila su guerra contra Venezuela, cuyo brazo financiero nace del contrabando de nuestros propios productos, alimentos subsidiados de las redes de alimentación del gobierno bolivariano, medicina, productos de higiene personal, toalla sanitaria y una inmensa gama de mercancías y de productos que son vendidos, especialmente combustible y lubricante. En Cúcuta, una pimpina o recipiente de 22 litros de gasolina venezolana se venden en 28.000 y 30.000 pesos, de 14 a 15 dólares, mientras que esa misma cantidad de combustible en Venezuela cuesta apenas 3.3 dólares. Esta gasolina de contrabando es comercializada en Colombia por la conocida Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos miembros le otorgan al mismísimo gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada. Aún así, los pimpineros son la expresión aguas abajo de la cadena, pues en realidad la inmensa mayoría de nuestra gasolina va a parar a las enormes cisternas de Ecopetrol, empresa que luego exporta combustible venezolano bajo la etiqueta Made in Colombia a países como Perú, Guatemala, etc. De hecho, gracias a este saqueo indiscriminado, Ecopetrol es considerada ahora una de las empresas más poderosas de América Latina, después de Petrobras. Esto es un extracto sacado de la página web Misión Verdad y citado por Tony Bosa en su libro La guerra contra el pueblo, al cual recomendamos todos hacer una lectura de él para comprender lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana. En todo el planeta, las fronteras entre países comportan muchos problemas relacionados a migración de personas, contrabando y delitos fronterizos.
Pero el caso venezolano con la hermana República de Colombia resulta de altísimo impacto en nuestra economía por los exagerados montos y cantidades que se extraen de nuestro país en alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes. La Constitución Política de Colombia del año 1991 establece que los departamentos que conforman política y administrativamente el cuerpo del Estado gozan de completa autonomía fiscal y pueden dirigir sus territorios de forma en que mejor les parezca de acuerdo a sus intereses, según expresa el mismo texto constitucional. De esa manera se crean una serie de normas que permiten la legalización de todas las mercancías que entran de contrabando al territorio colombiano provenientes de Venezuela. Con el combustible y los lubricantes acontece algo similar. La Ley 681, promulgada en el año 2001, permite que Ecopetrol S.A., la principal empresa petrolera del país vecino, pueda ceder o contratar parcial o totalmente con mayoristas o terceros la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de combustibles. Esto se traduce en la legalización de todo el contrabando de bienes que llegan a Colombia desde Venezuela. Esta situación es tan grave que Colombia antes del año 2006 exportaba apenas un poco menos de 5.000 millones de dólares y actualmente están exportando más de 32.000 millones de dólares por este concepto. Es decir, se sextuplicó este monto cuando su capacidad de producción y refinación petrolera permanece casi en los mismos niveles del año 2006. En conclusión, Colombia está exportando productos que extraen de Venezuela. Ecopetrol transporta y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina PDVSA. Por eso es necesario plantearse otra forma de relación fronteriza entre Colombia y Venezuela. Del mismo modo que los combustibles, está también el tema del contrabando del billete de 100, que en un tiempo fue recogido por el gobierno nacional, y todos estos mecanismos de empobrecimiento de la moneda, pero este tema tendremos que tratarlo con más rigor y más profundidad en un próximo programa. Por ahora, bueno, estamos viendo un abreboca del panorama de la guerra económica que existe contra Venezuela, y cabe aquí destacar todas las medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano para mitigar y para enfrentar este enorme ataque contra la economía nacional. Medidas, algunas acertadas, otras desacertadas, algunas medidas han sido sustituidas por otras, algunas están todavía en pleno desarrollo esperando ver el resultado que pudiera tener. La tarea nuestra es desde la pedagogía hacer un análisis, una caracterización para que sean ustedes maestros y maestras de la República Bolivariana de Venezuela, la que se vayan formando un criterio independiente del problema que tenemos, producto de la guerra económica, producto de las fallas estructurales de la economía, producto del rentismo petrolero, producto de los vicios, de las distorsiones que ha sufrido nuestra economía y de otros mitos que nos han metido acerca de lo que son las relaciones económicas con países hermanos y otras. Ya para cerrar, quiero invitarte a ti, maestro, maestra, educador venezolano, que profundicemos juntos en estos temas relacionados con la guerra económica. Nosotros los maestros tenemos la responsabilidad de dar respuesta a nuestros estudiantes y a nuestras comunidades acerca de este importante tema, acerca, por ejemplo, del rol que tiene el petróleo como herramienta que dinamiza y que mantiene la economía venezolana, la monoproducción petrolera, el tema que tiene la agricultura, la importancia de la soberanía alimentaria y sobre todo ser bastante crítico con las medidas que ha dictado el presidente de la República, Nicolás Maduro, medidas que en algún momento han sido tratadas de manera muy ligera y no han sido entendidas en su complejidad y que merecen todo el apoyo. Algunas otras medidas han tenido que ser reorientadas. Sin embargo, el gobierno bolivariano ha creado algunas políticas destinadas pues a mitigar el problema económico. Fíjense ustedes lo que significó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como herramienta para pacificar el país y así generar confianza.
porque en la economía intervienen factores políticos, sociales, culturales, ideológicos. La confianza es importante pues para generar inversión y para atraer a los inversionistas. Acuérdense que existe lo que son las calificadoras de riesgo a nivel internacional que bloquean o impiden, cuando son muy altos, las negociaciones de nuestra deuda y la colocación de bonos en bancos internacionales. Sin embargo, el gobierno ha venido trabajando, ha creado, por ejemplo, el Carnet de la Patria como una medida para transferir de manera directa la renta petrolera y así mitigar pues la enorme inflación que ha venido destruyendo el aparato productivo y que ha venido llevándonos a un puerto bastante lamentable. Sin embargo, a nosotros los maestros nos ocupa y nos interesa pues profundizar en el tema de la guerra económica y tratar de comprender la dimensión del problema para así abocarnos todos a crear una nueva economía, como bien lo ha dicho el presidente Maduro, productiva y capaz de atender a las necesidades básicas de nuestro pueblo venezolano. Hay quienes insisten en atribuir el problema de la guerra económica a la instalación del modelo socialista y a la alternativa que está presentando en nuestro país. Pero nosotros tenemos que recordar y ser conscientes de que hay muchos pueblos y muchos países que están abrazando el capitalismo, pero están atravesando por una enorme crisis social, por enormes problemas estructurales en sus economías, aun cuando apuestan y apoyan el capitalismo. Vamos a cerrar escuchando a Luis Salas haciendo una referencia de decadencia de este modelo neoliberal y neocolonial. O sea, una situación donde existe esta vez sí un proceso de crisis y agotamiento del modelo capitalista, ¿no? Por lo menos del tipo de capitalismo que imperó durante el siglo XX fundamentalmente. Y una transición cada vez más fuerte hacia un tipo de capitalismo que yo ni siquiera diría que es una restauración del neoliberalismo en los términos que se conoció en los 80 y los 90. En todo caso es un neoliberalismo de nuevo tipo 3.0, donde los estados, o sea, eso que alguna vez se llamó la globalización, pues que era que como esa especie de sueño, mito capitalista de una comunidad global de interés, etcétera, ha venido siendo reemplazado por una situación donde las finanzas mundiales y los intereses que se mueven en torno a esas finanzas mundiales imponen un modelo por la fuerza absoluta, ¿no? Es lo que estamos viendo que ocurre en el Medio Oriente, pero en mi opinión también es lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con toda la crisis social desatada en Europa, a partir de la aplicación a rajatabla pues, de políticas de desregulación salvaje en lo que tiene que ver con materia salarial, laboral, lo que vemos está pasando en Argentina, lo que amenaza con pasar en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma. Yo creo que ese contexto también es el contexto sobre el cual hay que saber leer lo que está atravesando Venezuela, porque sé que siempre desde el principio del proceso del chavismo se convirtió en una alternativa a eso y eso necesariamente lo lleva a una confrontación. Esta historia continuará. Habla para ustedes el maestro de la patria grande, José Saldeño. Gracias por su atención. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionydebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al debate.